Vamos a hablar de la temperatura de equilibrio. Cuando se tienen dos cuerpos a diferentes temperaturas, el de mayor temperatura se le llama el cuerpo caliente y el de menor temperatura se le llama el cuerpo frío. Si estos cuerpos se ponen en contacto, entonces va a fluir calor, que es energía, espontáneamente desde el cuerpo a mayor temperatura hacia el cuerpo a menor temperatura, es decir, desde el cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. Entonces, este flujo de calor va a terminar cuando las temperaturas se igualan. A esa igualdad de temperatura se le llama la temperatura de equilibrio. Fluye calor desde el cuerpo caliente hacia el cuerpo frío y este flujo se detiene cuando las temperaturas se igualan. En ese momento entonces la cantidad de calor es cero. Cuando se ha detenido el flujo de calor se alcanza la llamada temperatura de equilibrio. Y en ese momento entonces se dice, dado que el cuerpo caliente pierde calor y el cuerpo frío gana calor, que la suma de calores es igual a cero. En el equilibrio térmico se va a tener que la suma de calores es igual a cero. Como en este caso hay dos calores, entonces el calor 1 más el calor 2 tiene que ser igual a 0. Veamos un ejemplo en donde podamos mostrar esta temperatura de equilibrio. Se tiene una masa de 800 gramos de alcohol, cuyo calor específico es 0,5 calorías por grado Celsius. Se encuentran a 15 grados y se van a mezclar con 500 gramos de agua, cuyo calor específico es 1 caloría grado Celsius, que se encuentran a 60 grados Celsius. Cuerpo caliente, cuerpo frío. Hemos hecho una línea de temperaturas. Este cuerpo caliente entonces pierde calor y su temperatura disminuye hasta la llamada temperatura de equilibrio, mientras que el cuerpo frío gana calor y su temperatura aumenta hasta la llamada temperatura de equilibrio. Decíamos que este cuerpo frío gana calor, a ese calor que gana vamos a llamarle calor 1, mientras que este cuerpo caliente pierde calor, a esa pérdida de calor le vamos a llamar calor 2. Hay dos calores aquí. Recordemos que calor, cuando se tiene cambio de temperatura, el calor es igual a la masa multiplicada por el calor específico, variación de temperatura. Entonces, hay dos calores. Si tenemos equilibrio, decimos que en el equilibrio, la suma de calores, es decir, el calor 1, entonces tendremos por acá, más el calor 2, esto tiene que ser igual a 0. Calor 1 sería la masa 1 multiplicada por el calor específico 1, variación de temperatura que le vamos a llamar 1, más el calor 2 sería la masa 2, esta es la masa 2, calor específico 2 por la variación de temperatura 2, y esto será igual a 0. Ahí se encuentra nuestra ecuación. Ahora vamos a reemplazar los datos. La masa 1 es 800, entonces por aquí tendríamos 800, calor específico 1 sería 0,5, 0,5 es un medio. Variación de temperatura, variación siempre es final menos inicial, es decir, temperatura de equilibrio menos 15, más la masa 2. La masa 2 es 500, entonces por acá sería 500, calor específico del agua es 1, variación de temperatura, final menos inicial, es decir, temperatura de equilibrio menos 60. Y esto tiene que ser igual a 0. Como es igual a 0, entonces podríamos simplificar, ¿no? 2 ceros por aquí y 2 ceros por acá. Nos quedaría 8 y 8 entre 2 nos daría 4. Entonces por aquí nos estaría quedando 4. Procedemos entonces a la parte operativa. 4 por T, 4 veces temperatura de equilibrio, entonces menos 4 por 15, 60, más 5 veces temperatura de equilibrio, menos 5 por 60 nos daría 300. Y esto tiene que ser igual a 0. 4 con 5 nos daría 9, 9 veces la temperatura de equilibrio, igual negativo con negativo, 360 y pasa al otro lado, entonces quedaría en 360. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio será igual a 40 grados Celsius. Entonces, si tenemos dos sustancias diferentes, una que se encuentra a 15 y la otra que se encuentra a 60, cuyas masas son 500 y 800, la temperatura de equilibrio alcanzada es de 40 grados Celsius. Ya está.